Hola, hola, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. E Iván Donaldson de Iván Donaldson. En esta ocasión presentándoles un tema muy esperado que ya también nos habían estado pidiendo. Algo que está relacionado a una cosa muy actual, que es la forma desde la cual estamos intencionando o deseando las cosas, basándonos en también los grandes fenómenos que existen debido a la sintaxis, ¿no? A la forma en la que estamos entendiendo las frases, la comunicación, desde qué parte de nosotros estamos comunicando nuestras intenciones, nuestros deseos. Y pues el punto de este programa, como siempre, recuerden que no es nosotros imponer nuestra opinión o decir que todo lo que estamos diciendo es la verdad absoluta, ni que somos maestros, gurús, ni ninguna de esas cosas, sino simplemente compartir como amigos estas temáticas que nos resuenan y que nos mueven. Entonces, ¿por qué se dicen maestros o qué? Porque es Master Richard de Masters. Ah, es de cariño, ¿no? Bueno. Sí, explicarles ahí rápidamente que cuando decimos Master, pues es una forma en que lo hacemos con cariño, con respeto, pero no significa que seamos los maestros del universo ni nada de eso, por si hay algunos confundidos por ahí, y entender que pues todos somos alumnos y todos somos maestros en este maravilloso y extraordinario multiverso. Exacto. Sí, es como decir, ¿qué tranza, carnal? Exacto, ¿No? aquí es, ¿qué onda, tranza, maestro? master? ¿Qué está sucediendo, maestro? Exactamente. Algo que también es de hecho muy común en la escuela de Ramta. Ramta tiende así a decirle a todos, diga maestro, ¿no? Porque la idea es que cada uno sea maestro de su propia vida, ¿no? Exacto. Entonces, Ese es el somos punto. un poco copiones. Sí. Pero sí, en esta ocasión queremos pues contarles esto que les comenta el Master Richard, y tiene que ver con una palabra que pues por lo visto se ha malinterpretado muchísimo a lo largo de la historia. Al menos esta es nuestra perspectiva, y esto sucede cuando estudiamos la etimología de esta palabra, y tiene que ver con la palabra deseo, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, y hay muchos videos, y hay muchos maestros y muchas personas que hablan sobre la aniquilación del deseo, ¿no? Y cómo aniquilando el deseo es como realmente vamos a encontrar la felicidad, ¿no? O hay por ahí un dicho popular que reza: ten cuidado con lo que deseas porque se puede convertir en realidad. Ay, Diosito. Sí. Sí, y muchos maestros lo han manejado, ¿no? También es importante entender que depende, como decía Master Richard y Master Iván, de la sintaxis de la palabra o el momento en que lo está utilizando, a lo mejor hasta alguna persona, qué significado tiene la palabra deseo. Exacto. Obviamente aquí vamos a ver la raíz de la palabra y darle un significado que nosotros entendemos, pero es la invitación a que ustedes investiguen por su propia parte y decidan si esto que les estamos platicando es real o quieren darle otro significado, ¿no? Exacto. Claro, ¿cómo funciona para ustedes el deseo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo intencionan? Exacto. ¿Qué es para ustedes el deseo? Esa es la pregunta, ¿no? Y surge precisamente de este tipo de ideas, ¿no? Para alcanzar la iluminación debes de lograr la total aniquilación del deseo, ¿no? O debes de vivir una vida sin deseos, o el deseo es el origen del sufrimiento, ¿no? O del karma. Entonces, dicho por Buda. La pregunta aquí que deberíamos hacernos, y que tristemente no muchas personas se hacen, es ¿qué significa esa palabra deseo? Porque si la entendemos así a simple vista y sin realmente saber la etimología de la palabra o el significado real, pues podemos entender que están diciendo que vivamos una vida pues prácticamente sin hacer nada, absolutamente nada, sin desear nada. En la ociosidad. Y en la ociosidad, y simplemente ahí pues esperando a que llegue la muerte. Claro. Y que de eso se trata, cuando en realidad, cuando nos ponemos a investigar la palabra deseo, ¿alguien le trae la palabra deseo por ahí, la etimología? Bueno, primero pues, quisiera decirles la palabra tal de diccionario, ¿no? Que dice que es... Ay, espéreme. Ya se le movió. Ya se anda Ya se moviendo. movió. Dice que son estados mentales conativos que se expresan con términos como querer, anhelar o apetecer. Exacto. Esa es como la definición del diccionario. Y por lo mismo, nosotros creemos, la gente cree y la mayoría creemos que pues es esta vida aburrida, ¿no? Esta vida sin motivaciones, ¿no? Sí, hay ahí como diferentes dilemas, porque incluso a mí me han llegado a preguntar que por qué hay personas que simplemente deseando una cosa le ocurre tal, ¿no?
ocurre tal cosa, y hay personas que pueden estar todo el día sintiendo un ferviente deseo de algo y no se manifiestan estas cuestiones, ¿no? Entonces eso pues es un misterio también, es un misterio el lugar desde el cual estamos nosotros generando ese anhelo, como dice la definición del diccionario, o ese apetito, ¿no? El apetecer que vivamos tal o cual experiencia. Pero ¿cuál sería entonces la ruta para entender desde dónde estamos deseando las cosas, ¿no? Porque hay muchos diferentes tipos de deseo. Pero sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es el deseo? ¿Qué es el deseo? ¿Qué significa? Ahora, si nos vamos a la etimología, a la raíz de la palabra, dice que del latín viene de decidium, que es ociosidad, deseo, líbido, pereza. Pero también viene del verbo desiderare, que es permanecer sentado o detenerse. También significa echar de menos, echar en falta, anhelar. Añorar, ¿no? Añorar también. Añorar. Y en la antigüedad también decían que viene de sidus, que significa astro. Y decían que la palabra considerare era mirar los astros. Y que tal vez también se derivaba ahí el deseo, que es desiderare, que es dejar de mirar los astros, dejar de ver un astro en alguna época, y que de ahí viene el echarla de menos, porque dejas de ver un astro. Sí, viene el sentimiento de que no lo tienes. Claro. ¿No? De anhelar algo que no está o algo que no tienes. Entonces, como lo vemos, sí, todo esto tiene que ver con anhelo, ¿no? Desear algo que no existe. Pero aquí viene la parte interesante. No necesariamente todo está hablando de algo externo. Lo importante es el trabajo interno para llegar hacia allá, ¿no? Hacia ese deseo. O sea, nos han enseñado que todo el tiempo debemos anhelar algo, debemos desear algo para poder vivir esta vida. Y no estamos diciendo aquí que esté mal, sino más bien nos han faltado una parte, como que nos han enseñado a mitad la enseñanza, ¿no? Sí, ese es en un sentido, y en otro sentido, si entendemos que es la misma raíz, por ejemplo, desairar, que es cuando tú le haces un desaire a alguien, es decir, que no le pones atención, que ni siquiera pues le haces la grosería de que prácticamente no existe. Si tiene que ver también con esta palabra que es la ociosidad, el no hacer nada, pues para mí tiene mucho más sentido entonces que el deseo es la raíz del sufrimiento, porque significa que la ociosidad, el hecho de no hacer nada o desear algo pero no hacer nada para que eso suceda, pues sería realmente el deseo y sería el camino al sufrimiento. Y otra es esto que comenta Master Len, que sería esta añoranza de algo que ya no está, y por lo tanto, como bien decía en la mañana aquí mi querido Master Lenin, pues esta desconexión con el presente, ¿no? Y esto es para que quede claro etimológicamente cómo puede tener significados muy diferentes esta frase de que el deseo es el mal, ¿no? El mal del mundo, porque entonces ahora entendemos que tiene estas otras variantes, como la ociosidad sería el mal del todo, el verdadero mal del mundo, la añoranza absurda sería el mal del mundo, cambia totalmente el significado, ¿no? Claro. Y por otro lado, como decía Master Richard, ahora tenemos que entender que no existe nada más una forma de deseo, sino infinitas formas de deseo y diferentes niveles de deseo, ¿no? Y todos están conectados también a la simbología y al significado que nosotros le estemos dando a eso, ¿no? Exacto. Por eso insistimos mucho en que es bien importante que nos demos cuenta desde qué parte de nosotros estamos deseando tal o cual cosa, lo que sea, ¿no? Ya sea que quieras un compañero en la vida, una compañera, o que quieras tal realización material, ¿no? Un mejor trabajo, comprarte una casa, un auto, hacer un viaje, o todas estas cosas bonitas que se disfrutan mucho, pero ¿desde qué parte de nosotros estamos emitiendo eso? Ahora, recordar también que desear por sí mismo, pues solamente es eso, es generar una ilusión. Acuérdense que esas famosas frases, ¿no? que nos decían cuando éramos chicos, es que debes de ser una persona que tenga ilusiones, ¿no? Que una persona con ilusiones. O cuando se referían a una persona que no las tenía, ¿no? Es que se quedó ahí flaco, cansado y desilusionado y sin ilusiones. Y de lo que es la ilusión y qué es la desilusión, ¿no? Es la imagen que estamos sosteniendo de una realización determinada, pero que necesariamente va acompañada de un estado que tiene que ver con la intención, que tiene que ver con acciones, también acciones específicas. A veces basta
con tener clara la idea de qué es lo que deseamos, para que nosotros simplemente seamos congruentes con ese deseo y comencemos a avanzar o a hacer los pasos o las acciones que nos llevarán a esa realización. Y de hecho, curiosamente, cuando estábamos investigando estas cosas, pues nos llamó la atención, por ejemplo, la palabra intención, ¿no? Y la palabra intención, pues prácticamente sería el contrario absoluto del deseo, porque la intención, por ejemplo, viene del latín intentio, intentionis, y significa propósito, pensamiento de llevar a cabo una cosa, y sus componentes léxicos son el prefijo in, que está muy interesante, que es hacia adentro, y tentus, que es estirado o extendido, más el sufijo de acción y efecto. Entonces es muy interesante cómo la palabra intención nos está diciendo cómo es manifestar esto que deseo o esto que quiero, lo manifiesto de adentro hacia afuera, ¿no? Claro. Es muy interesante cómo las palabras nos dan las claves. Y en este sentido, lo que realmente estaríamos diciendo, a lo que se refería Master Richard o todos estos maestros, ¿no?, que hablan, lo que comentaba también Master Len, que es, ahorita lo expandes, esto de tener cada vez más deseos, ¿no?, en el pensamiento antiguo. En realidad, el deseo no es que esté bien o esté mal, simplemente es que deseas algo, pero el problema es cuando no haces nada para obtener eso. En cambio, la palabra intención nos habla de movilizarte, de accionar, de hacer algo para obtener eso que deseas, ¿no?, o eso que tú quieres en tu vida. Entonces, es muy interesante y queríamos compartirles esto porque pareciera que en momentos confundimos la palabra desear con querer algo. Y a veces confundimos la palabra desear con ambición o con la lujuria o con muchas cosas, y es un error. Que también tiene que ver con eso, ¿no? Exacto. Con el deseo primigenio, el deseo instintivo. Pero entender que esa palabra, la palabra deseo, abarca ya muchísimas cosas, porque a través de tantos años pues ha tomado diferentes significados, ¿no? Pero en el sentido original, recordar que habla de una ociosidad absoluta, ¿no? Es desear algo y no querer algo y no hacer nada quedarse para que sentado, ¿no? Exacto. Como sí, dice el concepto. Exacto. O incluso querer muchas cosas. Exacto. Porque, como decíamos, en los antiguos, recordando una de las historias que contaba Platón de Sócrates, y que decía que un día llegó un sofista y le dijo que la máxima que tienen los seres humanos es el desear muchas cosas y el desear al máximo, ¿no? Y que una persona que viviera feliz si hacía esto, ¿no?, el desear muchísimas cosas. Y Sócrates le responde que, pues, le pone el ejemplo y le dice: bueno, tú me estás diciendo esta máxima, pero yo te voy a poner esta historia, donde él le dice que imaginemos dos barriles, ¿no?, que pertenecen a una persona que es muy moderada y otra persona que, como el ejemplo que le estaba dando el sofista, que pues es muy descontrolada y tiene muchísimos deseos. Y le dice: imagínate que estos dos barriles pues se llenan con líquidos pues, que son muy nutritivos, pero son difíciles de conseguir, y poco a poco hay que irlos llenando. Pero la persona que es muy moderada y sabe cómo cuidar este barril, pues lo tiene perfectamente cuidado y lo va llenando. Imaginemos la otra persona que tiene un montón de deseos, que como no cuida su barril, pues tiene un montón de agujeros. Imaginemos que los dos empiezan a llenarle los líquidos, consiguen, trabajan y buscan el llenar, pero una persona moderada pues llena el barril y pues no hay ningún problema, sigue el barril cada vez obteniendo más, poquito a poquito, ¿no? Va llenando. Pero imaginemos el otro ejemplo, que esta persona que tiene demasiados deseos, su barril está lleno de agujeros. Entonces imagínense, cada vez que deposita el líquido, pues el líquido se va saliendo. Totalmente. Y él le decía: ¿tú crees que esa persona sea más feliz por tener tantos deseos? Y pues obviamente, entendiendo esta historia, pues uno se da cuenta que no. ¿Por qué? Porque primero hay que trabajar el barril. Y creo que eso es lo que nos está diciendo la historia. O sea, no, el problema no está en que el ser humano tenga deseos. El problema está en que no trabaje primero su barril interno para que desde ahí pueda manifestar sus deseos. Claro. Esa es una manera. Otra, como la entiendo, es, por ejemplo, el que mucho abarca, poco aprieta, un dicho popular. Claro. O más vale pájaro en mano que ciento volando. Y también siento que es una invitación al enfoque, ¿no? A enfocarte en una sola meta, en una sola cosa. Claro. Porque a veces, exactamente, creo que va por ahí también, deseamos tantas cosas y al desear tantas,
si estamos haciendo acciones para lograr tantas cosas, perdemos esta energía, se nos escapa como el líquido en estos agujeros. Los agujeros. En cambio, si nada más fuera un agujero para una cosa determinada, una sola salida de ese líquido, pues nos aseguraría un buen futuro, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, también nos recuerda, ¿no?, la importancia de tener una meta, tener un propósito y concentrarnos, enfocarnos en el propósito y no permitir que estemos totalmente distraídos en mil y un cosas, ¿no? Otro dicho popular que no sé si ya mencioné porque me emociona y me pongo a hablar mucho, es esto de la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Y realmente yo creo que el gran problema y lo que habría que erradicar de nosotros, pues es eso que es la ociosidad, ¿no? El hecho de no hacer nada. Con esto no falta algún vivillo, ¿no? Vivilla por ahí que nos comente, pero la ociosidad es buena porque no, sí, o sea, obviamente, ¿no? Me acordé de Harina, ¿no? Que dice que a veces no hacer nada es hacer todo. El comandante Harina. El comandante Sí. Harina. Y Saludos. y entender que hay que tener cuidado con esto de los absolutismos, ¿no? En este sentido estamos diciendo, en lo que estamos hablando, la ociosidad es negativa en lo que estamos hablando. Eso no significa que de vez en cuando es bueno tener ocio, porque gracias al ocio pues existen los inventos, la tecnología, muchísimas cosas que surgen de pues no tener que hacer nada, ¿no? Y inclusive hay un descanso mental, pero ese es otro tema. Ahorita estamos hablando en el sentido espiritual, en el sentido esto del deseo, la ignorancia y el camino. Pues el enemigo de la iluminación o la trascendencia sería la ociosidad, ¿no? Uh-huh. Es el no hacer nada, ¿no? Claro, yo creo que también ahí entra la parte de la congruencia. El ser congruente con lo que estás deseando significa que además de tener este enfoque del que está hablando aquí Master Iván, se trata de que todas las acciones que uno emprende, todo aquello que uno está pues viviendo en el día a día, sea congruente y sea acorde con lo que estamos deseando. Pero acordémonos también de la palabra intención, que como bien dijiste, tiene que ver con ese que es interior. La congruencia es interna. Y esto se refleja en las acciones, en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo nos estamos relacionando, con qué tipo de personas estamos teniendo nuevos nexos, por ejemplo, o qué tipo de nuevas habilidades mentales estamos desarrollando en base a esta congruencia con aquello que queremos realizar. Y por cierto, la palabra congruencia viene del latín congruentia y significa correspondencia o relación lógica. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que es completamente, globalmente, y gruere, que es coincidir, nt, agente, el que hace la acción, más el sufijo ia, que es cualidad. Entonces, la congruencia es vivir de acuerdo con los preceptos o con aquello que tú quieres que pues se manifieste, ¿no? Es decir, que todas tus acciones vayan encaminadas en congruencia con eso que deseas o eso que anhelas, ¿no? Sí. Cambia totalmente el significado cuando buscamos la etimología, el significado real de las palabras, ¿no? Y eso es algo que queríamos compartirles. Realmente el propósito de este video es que se den cuenta, que nos demos cuenta, recordarles lo importante que es realmente saber lo que estamos diciendo y cómo interpretamos las cosas en base a los conceptos. Entonces, cuando escuches una palabra, por ejemplo, impecabilidad significa sin pecado. Y ahora ya sabemos que pecado viene de peccatus, que es errar o no dar en el blanco o equivocarse. Entonces algo, o mancha también. Entonces algo que sea impecable es que no tiene mancha, no tiene error y por lo tanto es perfecto, ¿no? Y bueno, hay un montón de significados etimológicos y de claves del multiverso muy interesantes cuando nos ponemos a estudiar el lenguaje, ¿no? Sí, como ahí viene la lógica, ¿no? Exacto. Sí, lo que decía de santo, ¿no? Sí. Que era seguir las reglas. Santo entonces, es aquella persona que sigue las reglas o el orden de algo, de una institución, de un sistema de creencias. Entonces, quien cumple con esas reglas, quien las hace bien y no se equivoca, de ahí viene la palabra sanctum, ¿no? Santo. Entonces cambia totalmente el significado de estas cosas, ¿no? Sí, sí, y también regresando a lo que decíamos del cómo es, muchas veces en la antigüedad se decía que esta palabra venía de dejar de el deseo, el anhelo de no observar un astro. Pues todo esto te puede llevar a muchísimas cuestiones, como el hecho de que decíamos que cuando tú no entiendes cómo funcionan a lo mejor estas leyes universales, quisieras a crear tu propia realidad o creas una realidad diferente donde tú quieres controlar las cosas para que sucedan cuando tú quieres y no cuando el universo decide que estas cosas se manifiesten. Y ahí viene un gran choque, ¿no? Porque tú estás anhelando que suceda algo a tu manera y no permites que el universo trabaje contigo en conjunto. Así es. ¿No? Es lo mismo como también querer cambiar la naturaleza de una persona, ¿no?
Claro. Que te resistas profundamente a querer que una persona sea de otro modo y que incluso hagas cosas para que la persona cambie, y pues la persona es la persona, ¿no? Tú puedes inclusive cambiar cosas en ti en base a lo que tú estés viendo en otras personas, pero ese es si algún poder real tenemos cada uno de nosotros, es el de cambiar en nosotros lo que no nos parece o lo que no nos gusta de otras personas, pero no podemos vivir queriendo tener ese control o esa manía de querer que las otras personas funcionen en base a nuestras propias preferencias, ¿no? De hecho, me recuerda mucho esta enseñanza de Alan Watts, ¿no? Que hablaba de el poder orgánico contra el poder político. Entonces, me recordaron ahorita eso que comentaba Master Len, que es esta idea de querer controlar las cosas, pero sin confiar en el cosmos, sin confiar en el organismo. Y eso era el poder orgánico del que hablaba Alan Watts, ¿no? Que es, yo deseo algo, quiero algo y sé que tengo que yo hacer una parte para que eso suceda, pero también tengo que aprender a confiar en el universo, en esa inteligencia cósmica que me va a ayudar y me va a guiar hacia eso que tanto anhelo. Pero otra vez, el problema es caer en los absolutismos, ¿no? Entonces, como ya aprendí esto de la ley de la atracción, ahora entonces, según yo, ya lo aprendí, ya no voy a hacer nada para que se manifieste lo que quiero. Y la otra, que sería su contrario, es que todo eso son mentiras y más bien a través de mi esfuerzo voy a lograrlo. Y entender que es la suma de ambas, es el equilibrio perfecto entre ambas fuerzas, la fuerza del individuo en armonía, en congruencia, unida a la fuerza del cosmos, ¿no? A esta conciencia que nos dirige, que nos habita, que nos guía, ¿no? Es muy diferente ese enfoque, ¿no? Sí. Claro. Sí, porque no va a faltar alguien que diga o escuche esto del deseo y va a decir, oye, pero aquí están diciendo que, bueno, el deseo tiene que ver con esta parte de anhelar y un poco con una persona que no quiere hacer absolutamente nada, y escucho a Neville Goddard que habla muchísimo del deseo. Y otra vez viene mala interpretación de las palabras. ¿Por qué están diciendo esto? Cuando lees a Neville Goddard, pues te das cuenta que está hablando de un deseo muy equilibrado, o sea, un deseo que ya tiene una intención. Exactamente. Tanto así... De hecho, está hablando desde la asunción. Claro, tanto así que si tú lees acerca del deseo, él te dice todo el tiempo que tienes que trabajar internamente. Tienes que hacer meditaciones, tienes que entrar a un estado tipo sueño, y desde ahí tú te ves en una realidad que estás creando. Una entre tantas técnicas. Sí, claro, ¿no? entre tantas técnicas que tenía, pero, o sea, esto es para que observemos que tiene que ver también con la sintaxis de lo que maneja Neville Goddard. Sí. O sea, ya le da otro tipo de intención a la palabra deseo. Sí, claro, ¿no? porque ahí sería muy lógico o sería muy natural que existiera un debate entre si por qué Buda está diciendo que desear es malo o que desear te va a llevar al sufrimiento, y por qué Goddard o muchos otros, ¿no?, de estas corrientes del nuevo pensamiento te dicen que prácticamente el deseo lo debes de fomentar tanto que lo debas de sentir, ¿no? Y entender que si no se entiende, ¿no?, realmente el significado real de la palabra deseo, etimológicamente hablando, si no tomamos eso en cuenta, pues parece una incongruencia, parece como si hubiera una especie de contradicción absoluta, cuando si entendemos que el deseo es la ociosidad, es el hecho de no hacer nada, anhelar algo pero no hacer nada para que eso se logre, tiene todo el sentido y ya no suena nada incongruente una cosa con la otra, ¿no? Sí, a mí se me ocurre un ejemplo muy típico, que de hecho son cosas que han pasado. Por ejemplo, ha habido muchas personas que han deseado ganar la lotería. A mí me consta, yo tuve la experiencia de ver cómo alguien se ganó el melate. Se ganó, en ese tiempo era cosa de más de medio millón de pesos. Di la verdad, Richard, ya, no fui yo, pero sí fue un amigo de ese tiempo. Y ¿dónde vive? Bueno, para empezar, era una persona que compraba muchos boletos del melate, ¿no? Para empezar. Claro. Pero no era que tampoco viviera preocupado por si se lo ganaba o no se lo ganaba. Claro. Él simplemente iba a comprar sus boletos, llenaba los numeritos y concursaba, ¿no? Cada semana compraba 2, 3 boletos. Entonces no padecía de esta cuestión que muchas personas generan al comprar un boleto y no ganar, que es el de, no, eso no es para mí, esto no me va a tocar a mí, o yo no voy a ser el ganador, pero créanme que en cuanto uno suelta esa manía, en cuanto uno suelta la manía de querer controlar el resultado y simplemente pues te compras tu boleto, ¿no? Haces ahí, tienes muchas más probabilidades que si no lo compras el boleto, como decía aquel dicho de la clásica frase de la película Comer, Rezar, Amar, ¿no? De si quieres, pues compra un boleto. O sea, si quieres participar, cómprate un boleto, y haciendo la analogía de que este boleto pues pueden ser muchas cosas.
El punto es el movimiento. Exacto. En el que nos ponemos nosotros. La acción. La acción, el movimiento, la intención. Pero también sí está visto que incluso personas que han ganado estos premios, que lo han deseado y lo han conseguido, después de ese momento ocurren otras cosas muy diferentes que no tenían nada que ver ni con la felicidad, ni con la dicha, ni con la realización. Acaban terminándose las fortunas, quién sabe cómo, o se gastaron más dinero en celebrarlo. Volvemos a lo mismo, el barril estaba lleno de hoyitos y se va por todos lados, ¿no? Sí. Y entonces entender, pues bueno, la importancia que tienen las palabras y entender que en realidad pues todo en este universo existe gracias a la intención, que sería la acción. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, esto significa que si nosotros queremos manifestar algo en nuestra vida, pues tenemos forzosamente que intencionarlo, ¿no? Y tenemos que realizar las acciones que van de dentro hacia afuera y se extienden, ¿no? Intención. Claro. Muy... Es que te pareciera como que llevan un orden, ¿no? O sea, primero trabaja dentro, luego expándelo, ¿no? Sí. Tensión, y luego tensión, ¿no? Tensión, pero es un fenómeno expande. físico. Y extender. Y extender también. Sí. Y después ya viene la acción. Exacto. Pero muchas veces hemos entendido este concepto al revés. Pareciera que primero queremos trabajar todo lo que tiene que ver con la acción y el obtener todo, pero olvidarnos por completo el trabajo interno. Claro. Y ahí le diste una clave, porque en este sentido, si queremos dar algunas claves que al menos han funcionado en nuestras vidas o que nos funcionan, si no hay, pues se meten a cada canal ahí para que vean, pues es esta parte de asumirlo. Si yo tengo una intención y asumo, como diría Neville Goddard, que eso ya es un hecho, ya existe, ya lo tengo, hago también las acciones necesarias para que eso suceda, las acciones que yo creo que son necesarias, pero como bien dijo el Master Richard, pues no me voy a obsesionar, yo hago simplemente mi parte, pero confío y sé que hay un poder superior, algo que está por encima de mi ego, que algunos pueden llamar la conciencia, la inteligencia divina, Dios, como le quieras llamar, que en conjunto trabaja. De ahí viene, que por cierto no está en la Biblia, pero viene esa frase, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Yo creo que también la palabra confianza es determinante. En cualquier cosa que desees, en cualquier cosa que quieras realizar, ese va a ser un ingrediente crucial. Sí. Porque si no confías, voy a poner otro ejemplo, ¿no? La persona que está intencionando o que está deseando encontrar un compañero, ¿no? Una compañera. Y de repente, después de todos estos esfuerzos, después de estarlo deseando durante mucho tiempo, llega la persona, manifiesta la persona, pero empieza a arruinarlo porque no tiene confianza y empieza a meterle desconfianza a la relación y empieza a meterle desconfianza a lo que ha pasado y empieza a dudar si es la persona, si no es la persona. Por eso la confianza creo que es un ingrediente crucial, porque digo, no es que esté mal que de repente nos cuestionemos, ¿no? Nos cuestionemos si estamos haciendo bien, si estamos realizando bien las cosas, pero por lo regular las cosas que tienen y que están permeadas por esta cuestión de la desconfianza, pues tienden a palidecer con el tiempo y tienden a desvirtuarse, ¿no? Totalmente. Y curiosamente la palabra confianza viene de la raíz fi, del verbo fiar, y del latín fidere, que es confiar. Uh-huh. Entonces, y de fides, que es lealtad, fe y confianza. De ahí viene filial también, que es amor, etcétera, ¿no? Entonces es esta cuestión de precisamente ser leal, pero contigo mismo, ser leal con tu deseo, con tu intención, ¿no? Entonces saber que si hago las cosas correctas en base a lo que yo creo, si yo asumo y sé que va a suceder y no me obsesiono, si estoy en el presente, si sigo todas estas reglas, ¿no? Este orden, inevitablemente se va a manifestar eso que quiero. Pero entender que si una persona vive una vida sin deseo, en el sentido que estamos ahora manejando, que manejaba por ejemplo William Walker Atkinson, sí. Una persona sin deseos, sin ilusiones, como dijo también Master Richard, pues realmente está destinada a la aniquilación, o sea, realmente no va a hacer nada, e inclusive hay una conexión muy grande entre la alegría, la dicha y el hacer las cosas, ¿no? Y una conexión entre la tristeza, la apatía, la negatividad con la ociosidad, ¿no? Entonces... Sí, y fíjate que también tocaste una palabra muy, muy especial, que es lealtad. Uh-huh, sí. Lealtad a tu creación. Exacto. O sea, por algo lo estás queriendo, por algo estás intencionando ese deseo, por algo quieres atraer determinada cosa a tu vida. Lo mismo el trabajo, ¿no?
Que quieres un trabajo que esté más en resonancia con lo que tú haces, con lo que tú eres, con lo que quieres vivir, experimentar, compartir. Y curiosamente la lealtad significa cualidad de ser respetuoso de la ley. Uh-huh. Sí, o sea, pero ¿de qué ley? Es la tuya. Claro. Sí, y creo que también algo bien interesante es que, como decimos, no es que el deseo esté mal, porque después de todo el deseo de los seres humanos ha generado entender el concepto de integración. Sí. Si no experimentamos una cosa, no podemos entender otra cosa. No viene la sabiduría. Ajá, que exacto, que es algo que hemos manejado mucho. O sea, muchas veces aquí, cuando estás en un camino espiritual, la gente nuevamente enfoca hacia entender que existe el bien y el mal y que todo lo único que tienes que hacer es el bien. Pero realmente hay que integrar todo. Esa es la parte más interesante de estas cuestiones. O sea, no podemos decir que ahora el mal no debe de existir y todo esto, ¿no? Sino más bien, ¿qué enseñanza? Porque todo el tiempo nos está enseñando una cosa y otro, podemos llevar a nuestras vidas de todo esto, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué enseñanza puedo llevar del deseo? ¿Qué enseñanza me puedo llevar de la integración? Exacto. Y por ejemplo, ¿cómo manejarían esta cuestión cuando una persona se siente muy atacada con las dudas, por ejemplo? Que tiene muchas dudas de que no sabe si lo que quiere o lo que está creando es lo que le corresponde, si lo que quiere realizar es realmente lo que le va a hacer bien en su vida o no. Bueno, ahí de mi parte, pues ya también para ir cerrando este extraordinario programa, claro. Pues yo diría que recordemos, por ejemplo, la famosísima película Matrix, ¿no? Y ahí recordamos cuando el oráculo le dice a Neo que él va ahí al oráculo porque no es que quiera saber hacia dónde dirigirse, sino que quiere entender por qué se va a dirigir hacia dónde se dirige. Es decir, la decisión ya la tomaste, solamente estás tratando de entender por qué la tomaste. Entonces, en este sentido, yo siento que cuando una persona duda, pues en realidad está dudando de su propia capacidad. Una persona que confía en sus propias capacidades, como siempre estamos hablando en equilibrio, en armonía, nada absolutista ni descontrolado, pero una persona que confía en sus capacidades no puede dudar, lo tiene muy clarito, ¿no? Claro. Después, si no, ahí les los dejamos de tarea, investiguen la etimología de dudar para que vean cómo sí coincide con esto que les estamos diciendo. Y de mi parte, pues es todo, y les mando saludos, amigo Iván Donaldson, y muchas gracias. Aplausos. Yo también, en complemento a esto que estamos diciendo, de cuando nos sentimos muy atacados por las dudas o esto, pues yo creo que más que nada es hacer una breve revisión, porque a veces ni siquiera es tanto, pero hacer una revisión de qué es realmente lo que yo creo, no lo que quisiera creer, sino qué es lo que realmente creo, cuáles son esas capacidades en las que yo puedo depositar mi confianza, en las que puedo decir, esto yo lo sé, esto yo realmente me siento capaz, me siento hábil de hacer esta actividad o realizar esta intención, porque ya lo he vivido antes o porque yo realmente me siento en la sintonía con esto, ¿no? Creo que esa parte puede despejar mucho las dudas, porque muchas veces con tanta información, con tantas corrientes, con tantas formas diferentes de trabajar con esto de la manifestación, pues podemos extraviarnos de repente un poquito, ¿no? En cuestiones de la sintaxis, las palabras, de la semántica, en las palabras, en los conceptos. Entonces creo que la forma más directa de resolver esas dudas es yendo otra vez hacia adentro, ¿no? Preguntándonos qué realmente yo siento, qué realmente yo creo sobre esta circunstancia. Por ejemplo, hubo una vez que también en una ceremonia, a mí me llegó un entendimiento que me lo hizo saber el espíritu. En ese momento yo lo escuché de esa manera, que yo le preguntaba, ¿de qué manera puedo comprender y cómo puedo realizar estas cosas que quiero realizar? Y me la devolvió con un cuestionamiento muy interesante y muy bueno, que me ha ayudado mucho, que es: pregúntate si ya estás preparado para sustentar esa realidad. Exacto, si estás listo para aguantar el voltaje. Si estás listo para sustentar la realidad que tú quieres realizar. Exacto, y excelente clave. Y se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Aplausos, maestro. Entre paréntesis, pues sí, obviamente dudar viene de la palabra, o también de duo, que también es lo que está entre dos cosas, ¿no? Entonces, curiosamente, volvemos a lo mismo. ¿Qué significado le quieres dar tú, no? Y yo, personalmente, pues le doy este significado entre dos cosas. ¿Qué cosas? Y también es falta de determinación, ¿no? Incierto, indeciso, dubious. ¿Y qué serían esas dos cosas? Puede más lo de afuera
o puede más lo de adentro, ¿no? Si yo me determino y sé que puede más lo de adentro, ya no le veo ningún problema a lo de afuera, porque al final es un tema con uno mismo, ¿no? Y con nada que esté en el exterior. Así es. Exacto. Es un sobre mini pilón. O sea, Mini muchas pelón. gracias. Bien, bien. Gracias, público. Sí, sí. Yo de mi parte creo que también le pondría otra palabra, ¿no? Que es ociosidad. Y creo que cuando los deseos pierden o solamente están una y otra vez repitiéndose como patrones, pero no existe la acción, pues surge esta ociosidad. Y esta ociosidad provoca miedo y por lo tanto genera dudas. Entonces yo creo que en el ejemplo que tú ponías de la persona que tiene muchas dudas, pues más bien no está accionando uno y no está permitiendo liberar todos esos pensamientos que se están repitiendo una y otra vez en lugar de trabajarlos. Porque después de todo ya hay algo muy interesante. La intención fue la que originó que nosotros estemos en este universo, ¿no? Entonces, si esa intención ya está muy clara, pues quiere decir que nosotros ya tenemos de alguna forma el por qué estamos en este planeta, ¿no? Claro. Pero como no queremos observar hacia adentro, pues queremos generar otras cosas desde nuestra imaginación o desde nuestros miedos. Queremos generar otras realidades que no nos permiten entender que ya todo está hecho, o sea, ya todo es perfecto, tal como es, ¿no? Y eso provoca pues estas dudas, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante entender, como lo hemos dicho hoy en el programa, ¿no? Entender que todo tiene que venir desde adentro. Y desde adentro pues se van a eliminar todas las dudas, porque va a dejar de haber anhelos, ociosidad, y nuestro barril va a estar bien cuidado, ¿no? Va a estar, ya no va a tener agujeros, o si tiene agujeros va a ser poquitos agujeros, ¿no? Entonces creo que esa es la parte más importante que yo me llevaría del día de hoy del tema. Y pues muchas gracias. Eso. Aplausos. Y también que todo se puede aprender, ¿no? Sí, claro. Sí. Tú puedes aprender, porque incluso también me han tocado platicar con ciertas personas que me dicen, es que a mí me encantaría poder cantar, pero no sé cantar y no siento que no tengo la facultad. Y pues ahí la pregunta es, ¿ya lo intentaste? ¿Ya intentaste hacerlo? ¿Ya intentaste pues tomarte un curso de canto o tomarte un par de clases? Además de que cantar pues lo puede hacer cualquier persona, y de hecho cualquier cosa. Si tú te permites abrirte ese espacio, acuérdate que tú lo estás creando dentro de ti, ¿no? Tú estás creando esa experiencia, independientemente de la manía de la comparación, que es muy, muy fuerte, ¿no? Que muchas personas no se permiten aprender algo nuevo porque se comparan con respecto a los que ya son expertos y a los que ya son eruditos o que ya se lo saben muy bien. Esa comparación, tanto más pronto nos la quitemos de encima, más nos permitimos aprender cosas nuevas y experimentarlas en tiempo presente, y además enriquece mucho la vida, ¿no? Hombre, anda con No, todo, con anda todo, con todo, Sí. Y también tiene que ver con el perfeccionismo que uno mismo tiene, ¿no? Exacto. Porque a veces quieres hacer las cosas o te han enseñado Perfecto. que todo tiene que ser tan Sí, perfecto sí. que no te animas a desarrollar algo diferente en tu vida, ¿no? Entonces también romper esos esquemas. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, pues sí, decirles que si existe un gran maestro del ocio, de la ociosidad, pues es ni más ni menos que el profetizo, ¿no? Así es. Sí. Y hablando de esto, Len nos contó que andabas en unas quesadillas ahí por la colonia obrera. ¿Y qué pasó? Sí, están muy buenas. Ahí venden de La de huitlacoche, flor, de la de flor. flor. ¿Por el metro? Y unas verdes ahí extrañas. Pero ahí estaba ahí echando por el metro Obrera. Ajá. La de hongos está Sí, maciza, no, la de esa hongos sí, está es preciosa. excelsa. Precioso, se ve bien. Sí. Ajá. Y pues estábamos ahí echando las quesadillas y todo, ¿no? Y de repente vimos como una luz ¿En el comal? No. no, en el comal, bueno, se veía como desde el comal, pero de repente así en el cielo pasó una luz y dijimos, no, pues qué onda con esta luz, Un bólido. ¿no? Sí, así muy rápido. Era un avión, pero... Un avión. Era un ajá. avión, pero después me dijo el profetizo, no, pues a lo mejor también viene un ovni. Y yo dije, no, ¿cómo crees? Y pues no, nunca llegó el ovni, pero lo que sí se veía después era como un humo que estaba saliendo del mito. comal y que decía... O sea, el ovni no tenía nada que ver, Sí, pero, no. pero salió. O Sí, sea, pero es salió. interesante. Sí, Igual y... era como los tacos de humo que están aquí por casa. Sí. O sea, es como si no hubiera podido... O sea, si no hubiera estado el ovni, no hubieran visto el humo Sí, claro. del comal. Nada Ajá. más es para dar como... Sí, un tentempié. Un tentempié ahí a la plática, ¿no? Sí. Entonces, de repente pues empezó a salir un humo del comal así muy extraño, ¿no? Y dije, oiga, profetizo, pues ¿qué está pasando acá con el humo, no?
Y ya pues empezó, y dijo, es que está Dijo, llegando un tú mensaje confía, acá Len, tú del confía. universo. Dijo, confía, es un poder que está llegando. A ver, cuéntame, profetizo. Y dijo, a todas aquellas personas que se suscriban a Códigos del Multiverso. Era el mensaje, perdón, porque ya me fui y no dije que era el mensaje, ¿no? Te vas. Me voy. A todas las personas que se suscriban a Códigos del Multiverso, que le den like y que presionen la campanita, que compartan y todo, pues les va a llegar a su vida muchas quesadillas. Mira, qué bueno. Sí, Sí, está entonces, perfecto. sí. No, hombre, qué Así bárbaro. decía, ¿no? De todos los Sí, sabores sí, habidos ya. y por haber. No, hombre, pues, imagínate. Entonces, yo no sé, eso es cuestión del profetizo y eso es lo que él dijo en su profecía. Entonces, quien quiera Suscríbanse. seguirlo, suscríbanse y pruébenlo y ahí nos cuentan. Sí, Claro. suscríbanse, activen la Suscríbanse. campanita, recomienden con sus amigos y las quesadillas les van a llegar. Si no les llegan, no nos echen la culpa. Ese Ahí hablen con el profetizo. profetizo. pues, Y ya con saben, el comal sus- ahí sus de viajes. la doña. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí se ven el espejo, espejos de realidad. Que Nos viva vemos el en los amor. sueños. Que viva el amor. Que viva el amor. Y nos vemos en dónde? La La cuarta cuarta La cuarta vertical. vertical. Ahí te encargo.